Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por conectarse. Vamos esperando que se sumen los rezagados y en un ratito empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vero Niciolek, acá responsable de la parte del área de comunicación de Keaton Academy. Les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar en este nuevo seminario virtual de Keaton. Vamos a esperar 2 minutitos más y ya damos inicio al seminario. Ya están nuestros oradores conectados, como lo pueden ver a Matías. Algunos deben haber cursado capaz campañas digitales con él, el curso. Y tenemos también hoy invitado a Tomás Martínez Horfen, que es politólogo, así que bueno, en unos minutitos ya vamos a arrancar. Si quieren nos pueden ir siguiendo en nuestras redes sociales, @Keaton.academy en Instagram y @KeatonAC en Facebook. Le damos un minutito más y arrancamos con el seminario. Qué prolijos todos muteados, ¿eh? Esto no me pasó nunca. Increíble, ¿eh? Una cosa, una seriedad, me da un miedo decir algo ahora, no me están poniendo como incómodo. Bueno chicos, vamos a dar inicio a nuestro seminario de campañas digitales en tiempos electorales. Falta muy poquito para las elecciones, así que es clave entender lo que está pasando en nuestro ecosistema digital, con las redes sociales en tiempos donde todo pasa por ahí, ¿no? Así que el debate público, la construcción de poder, todo pasa hoy por las redes sociales, así que tenemos a nuestros oradores del día. Matías Blasco, que es director de Keaton Academy, profesor del curso Campañas Digitales, Nuevos Territorios. Bueno, Matías tiene amplia trayectoria en diseño y ejecución de campañas políticas, combina lo práctico y la teoría y ofrece una mirada bastante actual y estratégica sobre la comunicación en la era digital. Así que muchas gracias, Matías, por sumarte. También estamos con Tomás Martínez Horfen, que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y hizo una maestría en Política y Economía Internacional en la Universidad de San Andrés. Es docente también en la carrera de Ciencia Política de la UBA y bueno, fue expositor en distintas jornadas de ciencia política, también eh, consultor del área política para empresas privadas. Así que muchísimas gracias a los dos por sumarse. Voy a pasar algunos anuncios y después arrancamos. Si quieren nos van siguiendo en nuestras redes sociales, @Keaton Academy en Instagram y @Keaton AC en Facebook. Un anuncio importante es que estamos actualmente con 2 cursos con inscripción. Los chicos ahí de soporte les van a estar dejando el link para poder inscribirse a los cursos. Los cursos inician ya, de hecho, el curso de campañas políticas en nuevos territorios que lo da Matías arranca el miércoles, así que los esperamos a todos para que puedan inscribirse. Les cuento que tienen becas del 100% estos cursos, así que aprovechen, capacítense. En pocas semanas pueden sumar conocimientos, así que los esperamos a todos. Perdón. Y la semana entrante arranca el curso de redes sociales, que es súper interesante también en estos tiempos, así que los invitamos a los dos a poder sumarse a nuestros cursos. Los chicos, como les dije, les van a ir dejando el link
para inscribirse y tienen becas del 100%, así que no hay excusas para no capacitarse con nosotros, con Kaiton Academy. Damos inicio ahora sí a nuestro seminario digital, el primero de esta, perdón, el primero digo, pero estamos llegando acá a las elecciones, así que Mati, nada, te abro micrófono y todo tuyo. Súper, gracias, Vero. Bueno, buenas tardes de nuevo a quienes nos saludé. Eh, Soy un poco antiguo. A ver, los que se puedan poner carita en vivo un ratito, nos vemos las caras, nos saludamos y después, si quieren, se apagan y siguen en pijama en la casa o donde estén tranquilos, pero así nos vemos un ratito las caras y después seguimos los que estén en la clandestinidad. Ahí lo veo a Eduardo en la clandestinidad absoluta, Mario también un poco, pero se lo puede adivinar. Muy bien, bueno, excelente. Bueno, muchas gracias por conectarse. Prometo no robarles mucho tiempo, no sé si divertirlos o aburrirlos, eso ya es una cuestión de cada uno de ustedes, una subjetividad propia. Quiero que empecemos contándoles un poco de qué va esta presentación. No sé si alguno ya hizo algún curso conmigo, saben que voy y vengo sobre los temas de manera un poco desordenada, pero que al final se entiende. Eh, la idea es que podamos abordar algunos de los componentes que para mí son esenciales en el diseño de una campaña electoral, pero vistos no desde el enfoque más práctico, eso lo vamos a dejar para que tomen el curso y podamos conversar y charlar más en profundidad sobre en los aspectos más de herramientas prácticas de una campaña, sino que para que reflexionemos un poco sobre esos componentes para entender de qué se tratan, ¿sí? Y que pensemos juntos sobre eso. Perdón, voy a abrirle a la perra. Vaya nomás. Entonces, va a ser un poco, algunos componentes van a ser un poco teóricos, un poco reflexivos, pero la idea es que aprovechemos esta instancia que tenemos la elección tan cerca para poder pensar un poco en eso, ¿no? Como corrernos, cambiar el punto de vista del observador y mirar el diseño de las campañas desde la idea de entenderlas, más que de ver si funciona o no funciona en la práctica, cómo se hace determinada cosa. Eso lo vamos a ver más adelante, como les decía, en el curso al que se pueden anotar, como dijo Vero, siguiendo el link que nuestros compañeros de soporte están poniendo en el chat. Entonces, sin más, presentación. Vamos a ver, ¿ven ahí mi presentación? ¿Sí? Bueno, esta es mi presentación formal, esta es la que envié para que me la aprobasen, pero la carátula en realidad es esta. Vamos a ver cómo logramos que Ricky Ford pueda ser presidente gracias a la inteligencia artificial. Puede sonar raro en principio, pero quiero que retengan esta idea para que al final del cuento tratemos de entender un poco por dónde estamos, por dónde vamos, hacia dónde vamos y qué cosas podríamos hacer o qué cosas deberíamos hacer o qué cosas podríamos empezar a conversar si no queremos llegar a este punto. Salvo que quisiéramos llegar a este punto y yo diría que vamos bien. Lo que le voy a presentar son los cuatro fantásticos del diseño de campañas. Contexto, funciones emocionales, generaciones y algo que está resumido en inteligencia artificial, datos y herramientas. Podríamos decir como, sí, eso, las herramientas digitales, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay una cosa que hablamos mucho en los cursos, es que no existe más la separación entre territorio y digitalidad, ¿ok? Esto es importante entenderlo desde el principio. Cuando estemos hablando del diseño de campañas, por más de que le pongamos el énfasis a lo digital, la experiencia territorial está atravesada por lo digital, porque nosotros tenemos, casi todos nosotros, consumimos en nuestros teléfonos celulares alrededor de 7 u 8 horas de interacción con nuestro teléfono celular. Eso quiere decir que lo que nosotros consumimos cuando salimos a la calle
nos atraviesa nuestra experiencia. Entonces, las conversaciones que tenemos en la calle están atravesadas por esas otras conversaciones en el entorno digital. No hay dos mundos distintos en los que yo interactúo de manera diversa en términos del debate político. Sí, puede haber conductas distintas, puede ser que yo no me comunique de la misma manera en términos físicos que en entornos digitales, pero en la construcción de la subjetividad política, el entorno es el mismo, ¿ok? No es que a mí me dan un folleto en la calle y yo digo, ah, no, sí, este folleto me convenció. Y cuando voy a X, digo, no, no, ahora me convenció este otro candidato porque en realidad el videíto que hicieron con inteligencia artificial me dejó pensando, ¿ok? De hecho, esta distinción es muy de los que somos más viejos, de estos de entrar a Internet, ¿no? Como fíjate, ¿no? Como hay una idea que nosotros tenemos del uso de lo digital como una herramienta. Y las generaciones más jóvenes se mueven indistintamente entre ambos territorios. Y esto seguramente ustedes, no quiero abrir ahora el debate para conversar sobre la política actual, pero ustedes pueden percibir que esto sucede, ¿no? Como gente que es muy compadrita en redes, después no tiene el mismo tipo de conducta en el entorno físico o declama cosas que ve en el entorno físico para mostrarlas en lo digital. Hay un borramiento de esas fronteras y lo vamos a ver con otras cosas para que se entienda un poco mejor esto. Entonces, contexto. Acá vamos a empezar a pensar algunas cosas más allá de lo que tiene que ver específicamente cuando diseñamos una campaña electoral que tiene que ver específicamente perdón, con entender el contexto en el que estamos diseñando esta campaña. Pero yo quiero que pensemos un poco más en términos teóricos sobre qué es contexto o cómo funciona en el mundo, por lo menos occidental, esto de contexto. Vivimos en un clima de época que está marcado por la liquidez de los temas, el desencanto, la crisis de representación y la caída de los clivajes clásicos de izquierda o derecha. Esto atraviesa nuestras subjetividades. Hay temas de conversación que estamos teniendo ahora y los de la semana pasada nos los olvidamos y estamos en un loop constante en el que sentimos que ninguna figura política nos representa, ninguna institución nos representa, ningún colectivo nos representa y hay muchas discusiones y erosiones en torno a esta idea de representación por el lugar que ocupamos. Antes, yo me acuerdo cuando empezaba a militar o cuando participaba de la militancia de mis padres en los 80, las personas que eran de izquierda frecuentaban determinados bares, determinados barrios, se vestían de determinada manera, consumían determinado tipo de cine, ¿no? Los que eran de derecha frecuentaban otros lugares, iban incluso a otras universidades, consumían otro tipo de películas, leían otro tipo de libros, no caminaban las mismas zonas de la ciudad, y eso hoy no existe, ¿no? Es muy difícil, se puede ver a lo mejor en la experiencia gremial, que la gente trabaja en el mismo lugar y después va a la colonia y sus hijos van a la colonia en el verano y hay un centro recreativo en el que participan los fines de semana o tienen un club y esa es la representación, pero tampoco hay una definición de eso en términos ideológicos. Por otro lado, la política tradicional lo logra interpretar la conversación actual, que se sostiene en experiencias individuales y en estados de ánimo más que en ideologías. Esto se puede ver en muchos países y acá es donde lo que vemos es que las tendencias más neoconservadoras son las que han podido interpretar mejor este clima de época. Son las que mejor pudieron adaptar su diseño de campañas para interpelar las emociones de las personas, ¿no? Es decir, bueno, está esta frustración, está este desencanto, está este quiebre entre qué es de derecha, qué es de izquierda, qué es lo que me representa, qué es lo que no me representa, y entonces vemos campañas que están apalancadas en lo puramente emocional. Y eso lo vamos a ver después, pero es el gran núcleo en el que se mueven los consumos digitales. Los consumos digitales se mueven básicamente por las emociones, ¿sí? Y por la generación de dopamina y el circuito de recompensa y por la necesidad de comprar. Ese es el loop en el que se mueven las redes sociales y el consumo digital. Por tanto, la política contemporánea, después podemos este,
distinguir si bien o mal, está montada en ese mismo tipo de circuito, porque es el circuito que aceptan las redes sociales. Las redes sociales no son un espacio de ágora pensado para debatir grandes temas de la política actual. Están pensadas para suministrar datos y vender productos. Y se venden datos, y se dan datos, y se venden datos, y se compran productos en función de si pueden interpelar o no mi emoción. No apelan a lo racional. No dice, ¿tenés suficiente cantidad de sábanas en tu casa? Si tenés más de 2 juegos de sábanas, obvia esta publicidad porque no las necesitas. Todo el tiempo está el consumo digital ofreciéndote cosas que estimulen, lo vamos a ver después, tus funciones emocionales. Entonces, es muy difícil porque la política se transformó en campaña en un producto digital. Y el problema es que en nuestros países, por ejemplo, que tenemos elecciones cada 2 años, las campañas se comieron la política pública. Entonces, las campañas y la discusión de políticas públicas suceden en un continuum que no se distingue y que pasa siempre por esta apelación a lo emocional. Y eso es muy desgastante para las audiencias y por eso podemos notar que hay mucho descontento con la política en general. Es una de las claves, además de la economía y de lo que sea. Estoy hablando estrictamente en términos de los consumos digitales. Esto que les decía, la diferencia clave entre política pública y consumo electoral. La primera debería trabajar sobre el tiempo, la certidumbre y el bienestar colectivo, y la segunda sobre la inmediatez, las emociones rápidas y el marketing político. Esto hoy está confundido. Entonces nosotros podemos ver, en este caso, para poner como ejemplo a Milei, a Trump, en su momento Bolsonaro, que están todo el tiempo en clima de campaña discutiendo política pública. ¿Sí? No hay formulación de consenso, no hay espacios para expertos, no hay mesas de trabajo, no hay mesas de debate, no hay espacios de encuentro, no se convoca a otros para discutir, para pensar, ¿no? Se buscan imponer agendas con tono de campaña, con tono de discusión de campaña. Entonces esto hace que sea no solamente que las audiencias se saturen, sino que sea muy difícil poder generar políticas públicas que se sostengan. Aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en ellas. Es muy difícil poder generar consenso sobre políticas públicas si todo el tiempo se está anulando la posición del otro. Y esto no es patrimonio exclusivo de las derechas, digamos. Esto es clima de época de hace tiempo, ¿sí? La anulación del otro eh, como actor válido para la discusión de una política pública. Estamos todo el tiempo entre unos y otros buscando anularnos, cancelarnos, penalizarlos, etcétera, etcétera. Y esto que les decía, la expansión de las tendencias neoconservadoras. Elegí un poco a la cosa como representante del contexto porque es como lo más fuerte que nos determina en el diseño de la campaña. Nosotros no podemos obviar el contexto en el diseño de una campaña, ¿sí? El contexto en el diseño de la campaña tiene que ver con la discusión política, con el estado de la economía, con la situación del lugar al que yo voy a desarrollar esa campaña, cuáles son los principales indicadores sociales, ambientales, económicos, cuáles son los problemas manifestados más graves, cuáles son los datos que aportó las encuestas de opinión, etcétera, etcétera. Eso en los términos específicos a la hora de diseñar la campaña. En el contexto general, cuando las pensamos, tenemos que tener en cuenta esto que les estoy diciendo ahora para saber qué tipo de narrativa yo tengo que construir para poder tener una campaña que sea eficaz, que convenza, que funcione, que tengan las características necesarias para poder lograr tracción, audiencia, engagement, etc. Hay otro Mati, componente que es, sí, perdón, te voy a hacer un breve paréntesis. ¿Qué te parece que si ya que estamos hablando del contexto, le damos un poquito del micrófono a Matías, a Tomás, que nos explique y nos hable un poco del contexto actual donde estamos parados a tan poquitos días de las elecciones de medio término? Así que, ¿te parece o preferís seguir un poquito más? no sé, Tommy, si vos querés hacer el insert ahora, si no termino con los 4 componentes y le das. Bueno, perfecto, listo. Dale, Entonces dale, terminemos con los buenísimo. cuatro Seguimos con Mati y componentes después. y...
Dale, perfecto. Dale. Sí, sí, Paso obvio. rápido. No, 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 no hay Entonces, apuro. en esto de el otro componente son las generaciones. Y acá lo que vemos es que hay em, distintas formas de funcionar sobre, sobre nuestras edades, digamos. Hoy conviven gente que nació en los 40 con gente que nació en los 2000, que no solamente tienen distintas formas de vincularse con la tecnología y con los consumos digitales, sino también distintas experiencias en el mundo, distintas experiencias con el mundo que los rodeó y con el cual crecieron. Y además tenemos dentro de eso algunas situaciones de conflicto. Por ejemplo, en Chile, esto de los 30 años, ¿no? Se repetía mucho en la campaña de Boric al principio, como que las culpas de todos los males de Chile eran los 30 años, ¿no? Los 30 años anteriores, donde no se distinguía si eran gobierno de derecha, gobierno de izquierda o de centro, eran los 30 años. Eso partió generacionalmente. La culpa era de los que tenían más de 50 años, de los que tenían incluso más de 45 años. Ese era el problema, ¿no? Acá nosotros lo tenemos con la conversación sobre los viejos meados. Existe mucho de este conflicto intergeneracional como forma de echarse las culpas sobre determinadas cosas que funcionan mal en nuestro mundo. Pero aparte de esto, el mundo, por lo menos en términos de Occidente, también se ha expandido y ha generado distintas subjetividades generacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos jóvenes de sectores medios y medios altos que están integrados al mundo, ¿no? Que están mirando las agendas de Europa o de Estados Unidos. Tenemos jóvenes de sectores medio bajos en la Argentina, que también miran eso, que tienen esos consumos digitales, pero tienen una imposibilidad de poder adquirir esos consumos, ¿no? Que no tienen la posibilidad de viajar, no tienen la posibilidad de comprarse un iPhone, no tienen la posibilidad de comprarse una computadora, de ir a Bahamas, del consumo que se muestra o de comer todos los días avocado toast. Eso genera mucha frustración en un sector joven. Y hay otro sector joven, para poner ejemplo, en esta generación, que no tiene esos consumos, que no puede acceder a esos consumos y que vive en condiciones de mucha pobreza, que genera no solamente frustración, sino también viven en entornos de violencia. Entonces, tenemos generaciones que están pensando su propio mundo de maneras muy distintas y que no se cruzan con otros jóvenes que viven muy probablemente muy cerca y que sus agendas están totalmente dislocadas de su realidad local. Esto es un problema a la hora de entender también el diseño de una campaña, porque cambia mucho en el lugar en el que yo pueda desarrollar esa campaña. Los jóvenes en Córdoba tendrán determinada característica, los jóvenes en Catamarca tendrán otra característica y yo tendré que generar los, los elementos de la campaña, los contenidos de la campaña, teniendo en cuenta algunas de estas distinciones. Por ejemplo, no es no es la misma vinculación que establecen los boomers que lo que establecen las generaciones más jóvenes con el Estado, ¿no? Para los boomers el Estado es importante. Para los más jóvenes el Estado es innecesario. Para decir una brutalidad en términos de que se entienda, ¿no? Estas diferencias. Funciones emocionales. Según la neurociencia, hay 8 funciones emocionales principales: la novedad, la certidumbre, la aprobación, el dolor, la replicación, la empatía, la autosuficiencia y la comparación. Todos nosotros funcionamos, valga la redundancia, en función del estímulo de alguna de estas emociones. Nosotros no razonamos primero. Nosotros hacemos un razonamiento a posterior de la emoción que nos surgió. Entonces, cuando nosotros vemos contenido, lo primero que aplica ese contenido vinculado a la política es sobre una emoción. Eso a mí me engancha porque me interpela en alguna de estas 8 funciones emocionales, porque así funciona mi cerebro. Así está diseñado, ¿ok? Entonces, si yo tengo un contenido que está enfocado puramente en lo racional, muy probablemente nadie pesque ese contenido. Los invito ahora a que miren, que estamos en tiempo de campaña, qué contenido tiene un enfoque racional y qué contenido tiene un enfoque emocional. Y cuáles los interpela más a ustedes, aunque no estén de acuerdo.
No es un problema estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, si ese anzuelo funciona, la campaña puede funcionar. En ese sentido, nosotros tenemos un diseño de checkpoints a los que tiene que llegar el diseño de esta campaña. Después de la emoción, nosotros podemos discernir, reconocer un problema, generar confianza, proponer un plan, proponer cercanía, mantener la atención en lo que estoy diciendo o hacer un llamado a la acción. Porque la política hoy no solo informa, sino que emociona, conecta y moviliza. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que más funciona en términos de contenido político en redes sociales? ¿Las pautas de los partidos políticos o los contenidos no generados por los partidos políticos? Por ejemplo, los jingles de gelatina. ¿Qué funciona más? ¿El gordo Dan puteando o la publicidad en Google Ads de Milei diciendo la libertad avanza? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la política hoy ni siquiera pasa por los spots principales en el diseño de la campaña. Que mi diseño de campaña tiene que contener estos otros aspectos para poder pensarse en términos del consumo digital. Voy con la última, que es la inteligencia artificial o el manejo de herramientas, que es el otro elemento que nosotros tenemos para construir la campaña. Hoy las campañas casi por completo se pueden construir en términos de prompteo con inteligencia artificial. Puedo generar las imágenes, puedo generar los speech, puedo generar la narrativa, puedo generar los discursos, los guiones, puedo calendarizar, puedo setear para que se publiquen, puedo medir, puedo generar esquemas de contingencia, todo lo puedo hacer a través de la inteligencia artificial. Incluso el contenido de mi propia campaña puede ser generado por inteligencia artificial y apelar a esas emociones para lograr el engagement que yo necesito para que mi campaña crezca. Y esto es bueno entenderlo también y lo vamos a ver en el curso. Yo lo dije un poco al pasar. Las plataformas digitales no son espacios para la discusión política, son espacios para que nosotros cedamos datos de manera voluntaria. Entonces, cuando nosotros mismos diseñamos una campaña, tenemos que tener en cuenta que es muy importante la posibilidad de retener información. Y por tanto, nuestros contenidos tienen que estar dirigidos a que nosotros podamos incorporar data de la gente que sigue nuestros contenidos. Porque eso nos va a permitir poder identificar mejor qué tipo de audiencia tenemos en cada una de las plataformas para poder sofisticar mejor nuestra narrativa, nuestra construcción de contenido. Dejo por acá. Perfecto, Mati, muchísimas gracias. Súper claros estos 4 puntos. Y ahora sí le damos paso a Tomás Martínez Horfer. Un minuto antes paso los comunicados. Recuerden que están abiertas las inscripciones, tanto al curso de campañas, cuyo profesor es Matías Blasco, acá presente, director de Gaton Academy. El curso tiene beca del 100%, así que no hay excusas, chicos. Pueden anotarse en nuestro chat. Ahí está el formulario de inscripción, empieza el miércoles, así que ya mismo vayan a anotarse. También tenemos un curso que arranca la semana que viene que es redes sociales, así que bueno, les dejo el formulario ahí. Y por otro lado, si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre lo que estamos hablando ahora en el seminario, pueden dejar su pregunta en el chat, que la vamos a estar leyendo a finalizar. Vamos a dejar los últimos 10-15 minutos para preguntas, así que si quieren ir dejando alguna duda que tengan, ahí en el chat lo pueden hacer. Ahora sí, Tommy Martínez Horfen, politólogo, docente de la UBA, nos va a hablar un poco sobre el contexto actual a días de estas elecciones nacionales. Bueno, perfecto. Gracias, Vero. Gracias, Matías. La verdad que es un placer compartir este espacio con vos. Tenés una claridad muy particular para transmitir el conocimiento que es envidiable. Gracias a los chicos de Keaton y de Lumet también por la invitación. Un poco mi tarea ahora es aportar algunos elementos más o menos ordenados sobre el contexto de las próximas elecciones que tenemos a nada más ni nada menos que 20 días. Mi propuesta es, bueno, entender un poco la elección general, ver algunas cuestiones de las campañas de la oposición y del oficialismo y seguramente quedarnos con más dudas que preguntas. Hay algunos puntos sobre... A mí en la facultad me dicen Windows tildado, porque abro muchas ventanas.
Con lo cual yo tengo todo anotado lo que pretendo decir, pero ya vos, Matías, me dejaste con muchos puntos sobre los cuales también me gustaría hacer un pequeño comentario, así que me los anoté también, que hacen muchísimo a esto que vengo a comentar, por supuesto, pero me parece que son puntos que marcaste muy bien y creo que me darían a mí también un pie interesante, ¿no? Primero, esta no escisión entre territorio y digitalidad, ¿no? Aquello que antes parecíamos que las elecciones se ganaban en la calle. Bueno, claramente este gobierno, ya con una victoria en su haber en el 2023, nos demostró que la calle no necesariamente es de asfalto ni de concreto o de tierra en muchos casos, en la mayoría, sino que la calle también ocurre en nuestras manos con nuestros teléfonos, ¿no? Y eso es también intergeneracional, algo que vos destacaste. Yo en mi casa, por ejemplo, no tengo cable, es más, ya ni se dice cable, porque ya ahora ni te tienen que venir a instalar el cable para tener alguna plataforma de televisión abierta o televisión paga. En la casa de mis papás sí sigue habiendo, por supuesto, yo estoy acá en este momento y me pasa que veo las campañas que pasan por la televisión, las que están por el espacio cedido de acuerdo a la ley, y me las empecé a encontrar en este momento, porque fue el momento en el cual me empecé a encontrar con la televisión abierta de nuevo, pues los fines de semana, los lunes, cuando vengo para la casa de mis viejos. Entonces ahí la no decisión entre lo digital y el territorio, ¿no? Esto de dónde es la calle es Twitter, la calle es la calle empírica que conocemos, es una conjunción de dos, bueno, creo que son puntos para seguir pensando y seguir profundizando, como lo que levantás de la crisis de representatividad, ¿no? Esta extrema fragmentación e instantaneidad que necesariamente repercute a las campañas electorales porque esta inmediatez empieza a marcar, ya viene marcando, mejor dicho, el ritmo de las relaciones sociales entre las personas, ¿no? La manera en la cual conocemos gente, redes sociales para conocer gente, match hacia la izquierda si no te gusta, match hacia la derecha si te gusta, plataformas en las cuales ordenamos comida, miles y cientos de opciones, si estás en grandes ciudades, en ciudades más pequeñas quizás menos, pero la instantaneidad del contenido cuando deslizamos el dedo hacia arriba en un reel o en un TikTok, ya esa inmediatez que antes quizás la relegábamos a la digitalidad, claramente forma parte de nuestra realidad social y tiene que ser atendido por las campañas electorales como de igual manera tiene que ser atendidos por otros espacios de la gobernanza de lo público, ¿no? Por ejemplo, entender las relaciones laborales hoy no es lo mismo que entenderlas cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo. Nuevas formas de contratación, nuevas maneras de empleabilidad necesitan actualizaciones de marco normativo, necesitan apoyo y desarrollo de políticas públicas. Entonces, esto también es parte de entender ese electorado y creo que eso es un déficit hoy del gobierno que en 2023 sí mostró quizás demostró una jerarquía en la lectura de un tipo de electorado particular que lo apoyó, que yo creo que se está dificultando para esta elección. Y ni hablar que esto no sucede solo en Argentina, sucede en el mundo. Recordemos que hace muy pocas semanas Nepal eligió a su nuevo primer ministro por una red social, por Discord. Y el comienzo de la crisis en Nepal tuvo lugar por una prohibición en redes sociales, ¿no? Vemos cómo la política tradicional necesariamente se ve afectada por la digitalidad y por las nuevas generaciones que se pueden movilizar. Alguna experiencia ya hubo en el 2011, por ejemplo, con la primavera árabe, que fue esos movimientos revolucionarios que comenzaron en Túnez y terminaron incluso con la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Ya mostraron el territorio de lo digital y ya se escribió, hay muy buen contenido escrito sobre eso de esa desjerarquización que se da en el territorio de lo digital. Bueno, hoy no tiene que ser una revolución, hoy pues, o lo sigue siendo, mejor dicho, porque lo de Nepal sin duda fue una revolución, fue una ruptura del status quo, pero bueno, las campañas digitales y la interpretación de la realidad política para el análisis electoral tiene que seguir siendo necesario, ¿no? Y de cara a esta elección es un aprendizaje y yo no creo que se esté capitalizando de manera efectiva por ninguno de los espacios políticos, ¿no? Huntington, Samuel Huntington, un académico, bueno,
traigo dos frases de dos académicos estadounidenses, pero bueno, son medios como referentes dentro de la ciencia política neo-institucionalista. Es un poco eso de quizás de efecto académico de la UBA, que tiene un fuerte enfoque neo-institucionalista. Habla de que las elecciones de medio término sirven para recordarle al poder cuáles son sus límites, ¿no? Otro politólogo, también estadounidense, Robert Dahl, habla de que las elecciones de medio término sirven para que el ciudadano ajuste su confianza sobre quienes ejercen el poder, ¿no? Ajuste de confianza, recordar al poder sus límites. Nos hablan de un tipo de elección que es distinta a la elección presidencial, ¿no? Y más aún en países tan presidencialistas como el nuestro. Y la experiencia no hace falta retrotraernos tantos años hacia algunas elecciones de medio término anteriores, nos dan la pauta de que son una prueba fuerte para los gobiernos, incluso para los gobiernos fuertes. No sé, pienso en Cristina perdiendo, en Néstor Kirchner perdiendo una elección de medio término, en Cristina Fernández perdiendo una elección de medio término. Eh, son desafíos electorales difíciles de afrontar y que sin duda para este gobierno también lo va a hacer, pese a la buena performance electoral del 23. De cara a esta elección que tenemos en 20 días, elegimos 127 diputados, 24 senadores. Claramente para la Libertad Avanza es la posibilidad de revalidar el proyecto político que proponen y fortalecer una posición parlamentaria completamente débil. Solamente cuentan con 37 diputados y 6 senadores, sumando incluso a todos los potenciales aliados que podría construir actualmente en el Congreso La Libertad Avanza, no llegan a juntar los 2 tercios que, por ejemplo, frenarían un juicio político o frenarían rechazos a vetos. Y de hecho vemos que es algo que sucedió, porque ya le han rechazado vetos al presidente, es algo que puede seguir sucediendo, y si se abriese un proceso de juicio político, no tiene los 2 tercios garantizados para frenarlo, ¿no? Algo que en el mecanismo de check and balance, de contrabalanceo del republicanismo, no es menor. Sí es cierto que ha logrado construir acuerdos con provincias, La Libertad Avanza lo hizo con Esdero en Chaco, lo hizo Radical, lo hizo con Cornejo en Mendoza, también Radical, lo hizo con Frigerio en Entre Ríos, con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, los dos podríamos decir PRO, y con Poggi, con Claudio Poggi en San Luis, peronista devenido en PRO. O sea, yo no dudo que los espacios más políticos tradicionales que acompañan a la Libertad Avanza, seguramente con los Menem a la cabeza y Guillermo Francos también, intentaron ampliar esa base con apoyo en las provincias. Lo lograron con radicales, que los famosos radicales con peluca, lo lograron con el PRO y lo lograron con Poggi. Lo cierto es que para esta elección la Libertad Avanza no arriesga casi nada, ¿no? Solamente arriesga 8 diputados y ningún senador, con lo cual cualquier resultado, por más o menos beneficiado que se vea luego de esta elección del 26, la Libertad Avanza es un hecho que va a aumentar su representación en el Congreso, ¿no? Es muy difícil que alcance mayorías propias, pero sí va a aumentar su cantidad de representantes, eso es un hecho, por la poca cantidad de bancas que pone en juego. Ahora, el principal desafío que tiene, para el cual claramente no tengo una respuesta, porque estoy seguro que no hay una sola respuesta, es, bueno, cómo llevar adelante la movilización de ese votante libertario desencantado con la política, ¿no? En la última elección que tuvimos, que fue la elección de la provincia de Buenos Aires, el ausentismo electoral claramente fue perjudicial para el gobierno nacional, que no logró captar ese voto desencantado con la política. Y algunos factores, bueno, les quiero compartir algunos datos de análisis de distintas encuestas que he realizado, pero primero quiero destacar 3 factores al menos que son muy significativos para este proceso electoral de desgaste del gobierno. Un factor económico, por un lado, es que si bien hay un mayor control económico de la macro, por supuesto, esto no necesariamente se está trasladando en la mejora del nivel de vida de los argentinos, en la cotidianidad del disponible en los bolsillos de los argentinos. Hay un gran temor por los problemas de empleabilidad, por quedarse sin laburo,
y hay una alta volatilidad cambiaria, ¿no? Esos son factores económicos que hacen al desgaste del gobierno. Después también hay factores sociales. Y acá hay temas que supo movilizar muy bien el Congreso Nacional. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a jubilaciones, vinculadas a discapacidad o a salud pública, son puntos importantes en la sensibilidad del gobierno y yo creo que hacen mella en un factor de desgaste de carácter social. Y por último, y no menos importante, y es lo que hace a la agenda inmediata del día de la fecha, es el desgaste a través de factores políticos. Sobre todo, primero, pérdida de control en el Congreso, ¿no? Ya no lograron mejorar la relación con los gobernadores, con los que cerraron alianza, está muy bien, pero con el resto les está costando juntar el número necesario para aprobar leyes en su favor o para frenar vetos, ¿no? Antes quizás los misioneros que le juegan a favor ya no lo están haciendo, el espacio de innovación federal que reúne a los salteños y a los rionegrinos tampoco les está respondiendo de la misma manera. Bueno, esta pérdida de control es un problema político y ni hablar lo que está pasando con estos hechos de público conocimiento de Spert, su renuncia por su presunta vinculación a fondos provenientes del narcotráfico, que viene a colación de otros hechos de corrupción como el de el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Todos hechos de los cuales un poco el gobierno se jactaba en su momento, ¿no? Casi aparece como una contradicción en la Libertad Avanza estos hechos de corrupción, cuando ellos demostraban, o querían demostrar, mejor dicho, que venían a reemplazar a esa casta política con esos viejos vicios de la política, ¿no? Y algo que, antes de profundizar un poquito más con el oficialismo, para cerrar el mapa del Congreso, porque dije que la Libertad Avanza no ponía mucho en juego, sí hay otras fuerzas que ponen mucho en juego para esta elección. Fuerza Patria arriesga el 45% de sus legisladores. Son 45 diputados y 15 senadores que ponen en juego la principal fuerza de oposición. Y la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical pone en juego, atención, esto es muchísimo, el 80% de sus legisladores. Esta es una gran elección, es casi una prueba de fuego para el radicalismo, para seguir conteniendo una fuerza parlamentaria significativa y que no queden por debajo de terceros espacios, por ejemplo, aquellos vinculados a los gobernadores. Los gobernadores que también decidieron salir a jugar juntos, ¿no? Tenemos el Armado de Provincias Unidas, que reúne a Yarlora de Córdoba, a Puyaro de Santa Fe, a Nacho Torres de Chubut, a Sadir de Jujuy y a Vidal de Santa Cruz. Van a salir a jugar una elección de manera conjunta, cada uno con sus candidatos. Probablemente a este espacio le vaya bien, significativamente bien en Córdoba y en Santa Fe, sobre todo en Córdoba, porque la lista la encabeza Juan Schiaretti, una figura conocida dentro del cordobesismo, y en Santa Fe porque la lista también está integrada por Gisela Scaglia, que es la actual vicegobernadora de Maximiliano Puyaro, ¿no? Y después tenemos a otras provincias que sí salieron a jugar con su sello propio, por ejemplo, Valdés en Corrientes, Pasalacua en Misiones, en el sur, Rolo Figueroa en Neuquén y Alberto Beretilnec en Río Negro, y Orrego San Juan. ¿No? Los espacios provinciales no ponen tanto en juego, sino buscan sus espacios de representación propias en un panorama bastante fragmentado de cómo se construyen hoy esas oposiciones al oficialismo en el gobierno, ¿no? Algo difícil, sin duda, de cara a esta elección 2026 es la dificultad para sistematizar contenido, ¿no? No solo relevarlo. De hecho, la carrera de ciencia política tiene un observatorio de campañas electorales que tienen relevado desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad todos los spots de campaña y contenido digitalizado también de cartelería, de panfletos, que está muy bueno para consultar, es una gran herramienta de consulta. Es difícil, un laburazo indiscutible. Ahí tenemos una sistematización, al menos un relevamiento importante, pero es muy difícil poder construir y ordenar variables en torno a lo que nos presentan las principales fuerzas políticas. Y acá voy a hacer eje en oficialismo y sobre todo en Fuerza Patria como principal fuerza de oposición. Lo que yo observo en el oficialismo es una fuerte estandarización del contenido,
¿no? En un proceso electoral que se da en el territorio jurídico, pero también digital de las provincias, el gobierno está optando por una estrategia de estandarización del contenido liderada por el presidente. Por supuesto que no tengo dudas que la imagen del presidente es el principal apelativo de la libertad de avance y necesariamente tiene que aparecer acompañando, legitimando y un poco revalidando la posición de candidatos que en muchos casos en las provincias no son muy conocidos, pero la estandarización del contenido también puede representar un problema, ¿no? Si vemos, no importa la provincia, hay un spot que se repite en todas las jurisdicciones que es exactamente igual, que cuando lo describan me van a decir que sí lo vieron porque está viendo en la televisión un minuto y aparece, es el de el candidato de la provincia en plano picado, es decir, como si fuese una toma medio desde arriba, seguido de una imagen del presidente, también con el mismo ángulo, con la toma desde arriba como para evitar la papada, que dice, si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. Es una invitación, una invitación al voto de parte del candidato, seguido de una imagen del presidente, ¿no? Todo ocurre en un estudio con igual dimensiones, no hay calle, no hay provincia, no hay identificación con el electorado local, contenido completamente estandarizado. Y las propuestas generales, estandarizadas también, pues termina nacionalizando, la alternativa del gobierno parece ser nacionalizar en todo el territorio la elección, es seguir insistiendo en la propuesta de modelo económico, ¿no? Eh, sin, eh, sin desmenuzar esa propuesta en cuestiones más específicas de, bueno, ¿cuáles van a ser los pasos que van a seguir hacia adelante? No, ellos optan por más un contenido de apelación al miedo, con la idea de el peligro de volver al pasado, que con una apelación propositiva de decir, bueno, vamos hacia adelante y estos son los pasos que siguen en nuestro plan económico, ¿no? E incluso es algo que está sufriendo sectores de la economía que claramente antiperonistas y que han apoyado abiertamente este gobierno, como el caso del sector agropecuario. ¿No? La quita de retenciones por 2 días no fue una muestra de previsibilidad al campo, fue una medida electoralista y en el mejor de los casos una política fiscal, pero no fue una política previsibilidad hacia un sector económico. Y esto el jefe de gabinete lo dijo, lo presencié en un acto de AmCham, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, un foro agro, donde fue y se sentó el jefe de gabinete, y se los dijo muy claro, dijo, nosotros fuimos transparentes, esto iba a durar lo que dure el cupo, y nadie se lo cuestionó. Y esa transparencia no está acompañada de previsibilidad, y esa transparencia es transparencia en la medida de un tuit del ministro de Economía o del vocero presidencial, porque después en otros aspectos de las diligencias políticas han mostrado bastante vicios de la vieja política y de la famosa casta. De hecho, no es menor que no se escucha tanto la palabra casta ni vieja política en esta elección, ¿no? Contenido que aparecía muy claro en el 2023 claramente está siendo dejado de lado porque se dieron cuenta que algunos de estos vicios de la política tradicional, si se quiere, también terminaron salpicando a su propio gobierno, ¿no? Caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, caso de lo que está sucediendo en este preciso momento con Expert. Palabras que dejan de aparecer en la campaña, pero que parecen no afectar mucho el timing del ritmo de la comunicación del presidente, cuando hoy mismo, a las 12 del mediodía, cuando su principal candidato, al menos en el término de que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor magnitud, es decir, que elige mayor cantidad de representantes, eh, estaba dando de baja su candidatura, estaba renunciando a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, estaba haciendo un vivo desde el Movistar Arena, mostrando algunos insights de lo que fue la presentación que está haciendo en este momento, fue un poco más tarde, o está ocurriendo de uno de sus libros, ¿no? Entonces, eh, me cuesta entender en qué medida está interpelando lo que está sucediendo en la realidad al presidente. Esto es un comentario completamente personal, pero que me llama la atención.
también desaparecieron de esta campaña algunos de los mensajes antiestado. Y la verdad que es lógico que hayan desaparecido porque ellos ocupan el rol de Estado hace un año y 10 meses, ¿no? Entonces, todo eso que parecía contenido en el 2023, que era muy apelativo de su campaña, que buscaba movilizar sobre todo al votante que estaba descontento con la política tradicional, con ese Estado completamente grande y poco eficiente. Bueno, todo ese contenido se lavó mucho. Por eso me surge esta pregunta de, bueno, ¿cómo el gobierno va a movilizar ese voto desencanto, que sin duda fue una porción grande del electorado que los acompañó en esta elección, cuando ese mensaje se lavó? Y cuando parte de ese desencanto también fue noticia dentro del propio gobierno, ¿no? Parece como que la motosierra quedó en la Casa Rosada, en las manos de Federico Sturzenegger, seguramente que es el ministro para aplicarla, y no sale más, no está saliendo más a recorrer el país como un apelativo bien claro y empírico de lo que fue la campaña del 23, mientras, por ejemplo, el Banco Central sigue estando en el mismo lugar de siempre, cuando prometieron prenderlo fuego, ¿no? Entonces, los candidatos en las provincias quedan muy a merced de construir mensajes locales, rivalizar con los gobernadores si así lo creen necesario, y esperar spots del presidente para repostear desde Ushuaia hasta La Quiaca, ¿no? En este contenido que yo veo bastante estandarizado. Todas dificultades estoy plantando para la oposición. Yo creo que la principal ventaja de la oposición hoy está siendo el ambiente que rodea esta elección, que es aún más disperso y que muestra mayor erosión y mayor falta de consensos. Entonces, dentro de los pagos de la Libertad Avanza yo veo muchos problemas, pero el ambiente que hoy está rodeando la Libertad Avanza claramente no le está ofreciendo tantas dificultades, lo cual lo podría llevar a una performance electoral considerablemente buena. ¿Y qué veo en la oposición? Y esto no solo lo hago recaer en el peronismo y Fuerza Patria como principal fuerza de oposición, sino la oposición en general. Una oposición dispersa, con poca coherencia organizacional, con coaliciones que la gente desconoce e incluso que confunden a la gente, ¿no? Antes la ciencia política hablaba mucho de tomar o atrapar votos, ¿no? Con conceptos en inglés como take the vote, winner takes all, como había que capitalizar el voto. Hoy las distintas propuestas de la oposición me hacen parecer que más que estar buscando captar el voto, están buscando atrapar el cargo, ¿no? Y acá me hago ecos de palabras de la propia Libertad Avanza, porque en los hechos se ve muy así, ¿no? Cuando candidatos de distintas provincias empiezan a cambiar su jurisdicción. Un caso claro, diputado del socialismo de Santa Fe siendo candidato a senador nacional por por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto es una confusión para el electorado, que el radicalismo esté tan disperso, que los peronistas estén juntos pero en silencio, en su gran mayoría. No voy a decir que Grabois está en silencio, por supuesto que no, porque fue uno de los grandes impulsores de visibilizar lo que estaba pasando con Espert, pero en general, radicales dispersos, peronistas silenciosos, parece como que la arquitectura sistémica sigue ayudando a la Libertad Avanza. ¿Qué pasa con el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, y acá me voy a ceñir lamentablemente un poquito a provincia de Buenos Aires por esto, ¿no? Por ser el distrito de mayor magnitud electoral, pero nada, veo gente que conozco, por ejemplo, Fabio Escobar, que viene desde Tierra del Fuego, así que es solamente a los términos del análisis, pero por supuesto que tengo muy presente la realidad de las provincias, me interpela y me interesa muchísimo. Pero, ¿cuál fue la opción del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, un candidato 100% de la casta política, ¿no? Incluso con bastantes problemas en sus herramientas discursivas, ¿no? Jorge Tayana no es un gran orador, la verdad. Es un perfil muy asociado a la gestión. Fue canciller, fue senador, fue ministro de Defensa, pero esa asociación a la gestión, desde el otro espacio del mostrador, también es vista como asociación a la casta, ¿no? Como, bueno, es el mismo tipo de perfil que ya ocupó muchos cargos y vuelve a seguir ocupando cargos. Y en las campañas,
En las propuestas de campaña y en los videos que aparecen en redes sociales, sí, por supuesto, se ve un contenido más pensado y más situado, pero también se ve contenido que parece que solamente le está hablando a los propios, ¿no? Por ejemplo, cuando muestran imágenes de Tayana con Néstor Kirchner de Tayana con Néstor Kirchner, claramente le están hablando a los propios, están buscando explorar, expandir un poco el escenario electoral. Y recordemos que algunos de los spots de campaña del expresidente Alberto Fernández arrancaban de la misma manera, ¿no? Tampoco hagamos un poquito de memoria emotiva simplemente a la elección pasada. El silencio de Cristina Kirchner me parece bastante oportuno porque no tiene nada que jugar, que arriesgar en esta elección, más no me parece oportuno el silencio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque se está poniendo en juego la representación del pueblo bonaerense en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un silencio el cual en los próximos 20 días debería comenzar a romperse un poco más. ¿Y qué está pasando con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la salida de Spert yo creo que es un grito de victoria para el Presi, como le gusta llamar a Javier Milei, a Mauricio Macri, y va a permitir moderar un poco el mensaje. Santilli es una persona que no grita, no creo que porque no intenta hacerlo, sino porque creo que ni le sale gritar a Santilli, pues otro modo, es otra forma, tiene otra praxis política. Y yo creo que esa praxis política puede ayudar a acompañar a algunos sectores quizás de centro derecha, clase medio alta, que no les gusta el discurso violento, no les gusta el discurso de cárcel o bala, que no comparten esta violencia discursiva, que Santilli puede ayudar a moderar con esta imagen de nunca fue un pro, más allá de haber sido águila o haber sido paloma, la imagen de Santilli es mucho más de paloma, ¿no? Entonces, este recambio de la figura que va a ocupar la primera candidatura le va a costar 15.000 millones de pesos al Estado Nacional, pero yo creo que lo va a terminar beneficiando. Y después, por otro lado, tenemos toda la oposición de los gobernadores, que yo creo que acá la gran oportunidad es de ellos, es de los gobernadores. Porque son quienes tienen mayor apelativo a los discursos locales, son los que conocen los mensajes más cercanos, ¿no? Los mensajes de la calle digital y de la calle territorial son quienes pueden segmentar mejor ese mensaje, son quienes pueden incentivar más al voto en el mano a mano, en el boca a boca, incluso a través de la capilaridad del control territorial. Son los que más están filmando spots fuera de estudios de televisión, no están rompiendo con esta estandarización propuesta del gobierno nacional. No tenemos conceptos como el de la neuquinidad, propuesto por Rolo Figueroa, Neuquén. ¿Qué es la neuquinidad? Y es ser neuquino, no es mucho más, pero lo están trabajando de una manera muy inteligente, creo. O es el gobernador Jaldo en Tucumán al frente de la boleta directamente, ¿no? Una candidatura testimonial, un vicio bien viejo de la política, él dijo, no, yo voy a encarar la boleta. Y en las provincias donde no encaran la boleta, la imagen de los gobernadores en los espacios provinciales va por frente de la imagen de los candidatos. Y acá yo creo que hay un espacio para el crecimiento de la representación de los espacios provinciales en el Congreso de la Nación. Y para finalizar, porque creo que me estoy excediendo bastante, pero es un minuto más y... Pero más, un minuto más y termino, perdón. Saben que soy un poquito larguero. Es algunos datos, pero muy cortitos y muy llamativos a partir de análisis de encuestas de nuestros amigos de Poliarquía y de otra sistematización de encuestas. En septiembre, la aprobación del presidente bajó 4 puntos y alcanzó los niveles más bajos desde que asumió la presidencia. 45 puntos de aprobación y 54 de desaprobación. Si yo lo digo así, parece medio un dato al aire, pero tengamos en cuenta, tiene niveles más bajos de aprobación que los que tenía Mauricio Macri a la misma altura de gobierno y que los que tenía Cristina Kirchner a la misma altura de su segundo mandato. Atención, para tener en cuenta. Otra cuestión para tener en cuenta es que cada vez más los encuestados están poniendo en duda la capacidad del gobierno para resolver problemas estructurales. Yo creo que es un poco esto, desde la macro está controlada la inflación, pero no estoy llegando a fin de mes. Atención, y para tener en cuenta, la imagen personal del presidente está bajando. Está solamente un punto, perdón, está un punto por debajo de la imagen de Axel Kicillof. Es un dato no menos llamativo. También tengamos en cuenta, esto es una encuesta de septiembre que quizás hubo un efecto arrastre de la elección bonaerense.
La imagen positiva de Milei en 37 puntos, la de Cristina en 31 puntos. Bueno, son cuestiones para tener en cuenta. Y después de los escenarios que vemos de una sistematización, es un promedio, el equipo de la consultora donde trabajo, por supuesto que es muy bueno y muy diverso, hizo un promedio de 7 encuestas, y en este promedio de 7 encuestas, la Libertad Avanza está entre más o menos 31, más o menos 42, y Fuerza Patria más o menos 26, más o menos 38. Escenarios que, si nos ponemos a jugar con el margen de error, el margen de error muestral, estamos de 3 o 4 puntos, estamos en un escenario bastante parejo. ¿Qué puede pasar? Y puede haber un efecto de arrastre de la elección bonaerense y un buen desempeño de Fuerza Patria. Tenemos que ver qué va a pasar con el votante libertario ausente o no en esta elección, pero sin dudas va a ser un proceso electoral que va a marcar el timing de la política nacional de acá a los 2 años que quedan. Gracias por el tiempo y perdón si me extendí mucho, Bel. No hay ningún problema. Sí les pido a quienes están presentes que se queden unos minutitos más para que Mati pueda redondear. Súper claro y preciso este análisis de Tomás sobre el escenario político actual a días nada más de estas elecciones de medio término, tan importantes para la gobernabilidad del país. Chicos, en el chat están los formularios de inscripción para el curso. Ya hay varios que se inscribieron durante el seminario, así que bienvenidos a todos los que se inscribieron para formar parte de nuestros cursos. Tenemos el curso que empieza el miércoles, que es de campañas digitales, que lo dicta Matías Blasco, así que ese curso empieza ya mismo. Aprovechen, tienen becas del 100%, estos cursos están becados, así que la idea es que todos puedan capacitarse. Aquí con nosotros en Keystone Academy tienen certificación universitaria de UMET, así que no hay nada, no hay excusas, están todos invitados, y tenemos el curso de redes sociales que inicia la semana próxima. Así que ahí acá en el chat están los formularios de inscripción. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que ahí van a encontrar toda la información sobre los nuevos cursos, las nuevas becas, nuevos horarios, los nuevos lanzamientos de Keystone Academy. Así que los invito a seguirnos en keystone.academy en Instagram, Keystone AC en Facebook y Keystone Academy en LinkedIn. Mati, ahora sí, todo tuyo, el cierre. Muchísimas gracias, Tommy, por esta participación, y te esperamos siempre en nuestros seminarios. Súper claro. Mati. Muy bien, gracias, Tomás. Buenísimo. Esto que dijo Tomás nos va a ayudar mucho para retomar desde acá, porque muchas de las cosas que contaba tienen que ver con esto, ¿no? Es como ponerle presente a estas ideas más abstractas en las que habíamos quedado, de contexto, funciones emocionales, generaciones, inteligencia artificial o herramientas del mundo digital. Vamos a hacer un poquito de alquimia ahora, a ver qué sale, mezclando estos 4 componentes. Bueno, primero me salió un Labú Café Latte Chocolate Dubai que me lo diseñó mi hija, y quiso que estuviese en esta presentación, así que fue intervenida la presentación del día de la fecha por gente más joven. ¿Qué pasa si mezclamos 2 variables de estas que le conté? Puede haber otras muchas combinaciones, ¿no? Pero eh, podemos elegirlas para generar contenidos específicos, ¿no? Entonces, yo puedo usar el contexto más las generaciones y entender que hay una fractura en la forma de interpretar la política y el futuro. Entonces, el contenido que yo dirija tiene que estar pensado en cuál es mi audiencia. Entonces, yo puedo segmentar eso, puedo mostrar el contenido solo al público que yo elijo que vea ese contenido. Y un poco acá lo contó Tomás, ¿no? En los spots de Fuerza Patria, ¿a quién están interpelando? A nadie, por ejemplo. Porque es tan genérico y es tan racional, es tan descriptivo, que no logra ninguna de las cosas que vimos antes. No emociona, no apela a ninguna de las funciones emocionales, no apela a una forma de entender la realidad en términos generacionales, solo hace una descripción del contexto y qué es lo que habría que hacer, ¿no? Entonces,
fíjense cómo las piezas o las estrategias o los contenidos que fue contando Tomás tienen que ver un poco con esto, ¿no? Cuando Milei habla, por ejemplo, cuando Milei habla con la cámara arriba de él, hay otra cosa además de que no se le vea la papada. Y es que en la audiencia lo ve a él desde arriba. Él se pone en un lugar de sumisión. Y eso es apelar a una función emocional. Yo estoy viendo al presidente desde arriba. Fíjese cómo un contenido tonto genera una sensación que no es consciente, no es racional. Yo estoy viendo al presidente desde arriba y hay mucho tipo de contenido que está vinculado a eso. ¿Por qué? Porque Milei se ha encargado todo el tiempo de alguna manera, de bajarle el precio al Estado y a la función, como parte de una estrategia discursiva, como una estrategia narrativa, ¿no? Todo el tiempo la gente es más importante que el Estado, que las políticas públicas y que yo mismo. Incluso yo mismo me puedo ir pasado mañana y puedo retomar mi actividad privada. Todo el tiempo se está retomando esa idea de la actividad privada es mejor que trabajar en el Estado, ¿no? Que el trabajar en el Estado es la casta, el que trabaja en el Estado es un privilegiado, y ahí entran los empleados públicos, los docentes, etcétera, etcétera. Esto puedo usar contexto y funciones emocionales porque la política ya no se moviliza por ideologías, sino por estado de ánimos colectivos. La gente está enojada y por eso vota a Milei. La gente está enojada, por eso castiga a Milei. Pero no es la gente cree que el programa macroeconómico debería estar ajustado a una cantidad de variables que el gobierno en este plan no ha tomado en cuenta. La gente está de mal humor por la inflación, votó a Milei. La gente está de mal humor porque no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, le echa la culpa a Milei. Entonces, fíjense que las conversaciones están guiadas por esa emocionalidad. Las conversaciones en los espacios digitales es- están vinculadas a eso. Los comentarios de la gente tienen que ver con eso. Estoy cansado, estoy harto de... Además, todos decimos más o menos lo mismo, no importa el espacio político al que después podamos adherir, ¿no? Entonces, estoy cansado, estoy harto, estoy enojado, estoy frustrado y voto a la libertad avanza. Estoy cansado, estoy enojado, estoy frustrado, voto a Fuerza Patria. Estoy cansado, estoy enojado, estoy frustrado, voto a la izquierda. Da igual. Y ese es un problemón. Em, Esto que es muy importante y que muchos sectores de la política argentina todavía no entienden. Las campañas digitales en función de las campañas políticas en función de los hábitos digitales de las personas. No todos, por ejemplo, no todos consumimos las mismas plataformas. No todas las campañas tienen que estar en todas las plataformas. No todo tipo de contenido va a la misma plataforma, va igual a todas las plataformas, ¿no? Hay contenido y tipo de contenido para alguna plataforma y hay otro tipo de contenido porque lo consume gente distinta, porque lo consume edades distintas, procedencias, eh, ingresos, formación. Hay mucho tipo de contenido. Y el contenido digital, y esto lo vamos a ver después en el curso, no son solamente las redes sociales. Los contenidos digitales tienen que ver con toda nuestra integración, que un poco contaba Tomás, porque nuestra vida cotidiana está mediada por hábitos digitales. Pedimos comida, utilizamos el banco por una aplicación, tenemos cita por una aplicación, eh, elegimos la ruta donde vamos a ir a trabajar o a qué lugar por una aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas aplicaciones además son privadas, cosas que vamos a ver eh, en el curso también, porque esto es muy importante para entender el mundo en el que vivimos. También podemos cruzar tres variables y sacar otro tipo de contenido, ¿no? Podemos generar mapas emocionales diferenciados por edad para un determinado contexto. Si yo mezclo contexto, generaciones, o sea, las edades y las funciones emocionales. Entonces yo puedo decir, cuando pienso la campaña, bueno, los sectores, los adultos mayores de esta ciudad, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Bueno, ¿cuál es el contenido que yo voy a generar para poder conectarme con esa audiencia? Si yo voy y creo que es un carnaval, muy probablemente no conecte con una audiencia que ve recortados sus ingresos, que no llega a fin de mes, que tiene problemas para sacarse turnos para atención médica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi forma de conectar con esa gente? Yo tengo que tener un mapa de emociones también. Estamos acostumbrados a tener mapas territoriales.
Pero los mapas emocionales son más importantes incluso que estos mapas territoriales porque son los espacios en los que nos movemos cotidianamente. Es el estado de ánimo el que termina determinando nuestras acciones. Entonces es muy importante que en el diseño de una campaña nosotros tengamos la capacidad de poder hacer estos diseños. Entonces, en el centro de estos cuatro contextos, generación de funciones e inteligencia artificial o herramientas digitales, está la campaña electoral contemporánea. Es un ecosistema donde representación, emociones y tecnología se entrelazan. Ahí la campaña está en la articulación de estos cuatro escenarios. Entonces, cuando repiensen un poco lo que contaba Tomás, fíjense cuán huérfanas están las campañas que estamos viendo de todos estos elementos, ¿no? Si yo veo el 90% de la publicidad digital de campaña política, es una campaña digital porque se sostiene en plataforma digital. Pero es una campaña vieja, es una campaña hecha por gente grande que entiende la política en términos tradicionales. Y el problema hoy es que la mitad de los electores en algunas provincias son digitales y que el consumo de todos nosotros, aunque tengamos más años y no seamos nativos digitales, es digital. Entonces, es difícil entender por qué una campaña que está pensada como de los años 90 puede funcionar en el 2025. Es parte de hacerse las preguntas si además de los problemas de representatividad, de silencio que fuimos contando con Tomás, no hay una buena gestión profesional de las campañas en términos digitales. Conclusiones pesimistas, pues las tengo. En este escenario que venimos contando, hay un problema para la política que es, ¿ustedes me están viendo el Word o siguen viendo la presentación? Sí, No, solo están tenemos a vos, conclusiones Mati. pesimistas. Ah, Es la bien. presentación. Entonces, el riesgo que corremos si nosotros no tomamos algunas decisiones es que al ritmo en que marchan los consumos digitales, la política se vuelva una personalización líquida. Que nosotros, para entender esto, nosotros vamos hacia un mundo en donde el consumo está personalizado, ¿sí? Donde yo puedo comprar cosas de acuerdo a cómo las pedí. Entonces, ya no vienen los productos genéricos. Yo puedo elegir el tipo de cuello que quiero para mi remera, el tipo de estampado, el tipo de color, el tipo de corte, y me la mandan, ¿no? A los 5 días está en mi casa. Yo puedo elegir las zapatillas, le puedo poner el color al logo, le puedo sacar el logo, le puedo poner los cornetas. Eso ya existe. Y estamos yendo hacia un mundo donde cada vez hay más personalización de los productos que nosotros queremos adquirir. Incluso nuestros vínculos sexoafectivos están personalizados. Si ustedes entran a cualquiera de estas plataformas, busca una pareja que no sea ni cuca, ni no sé qué, que le guste la comida, esto, que le guste bailar y que no hable de política. O estás personalizando el tipo de vínculo sexoafectivo que vos querés. No me hablen cucas, no sé qué, no sé cuánto. No me hablen fachos, bla, bla, bla. O sea, estamos yendo, y por eso nos cuesta tanto los vínculos, por ejemplo, porque estamos buscando el tipo de vínculo que nosotros preseteamos. No, no, yo quiero una persona que me escuche, que sea simpática, atenta, empática, que le guste comer, que sea vegetariano, que sea alto, que sea... ¡Oh! ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que ese sea el consumo digital. Nosotros no queremos el vaso genérico que tiene todo el mundo. Yo quiero un vaso especial. ¿Por qué? Porque soy una persona especial. Trátenme especialmente. Entonces, ¿qué hacen los influencers? Contenido para que piense que es para vos. Y está tan segmentado el contenido y está tan segmentado el algoritmo porque nosotros le damos tanta información que el contenido es para vos. Entonces, todo el tiempo está probando algún tipo de contenido y después fidelizando tu contenido. Porque, ¿cuál es el objetivo de la plataforma? Además de tomar tus datos y vender tus productos.
que vos permanezcas en la plataforma la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Para qué? Para que vos puedas seguir dando datos y seguir consumiendo contenido o comprando productos. No está hecho para la política eso. Entonces, ¿qué hizo bien la política? Bien, digamos, ¿no? Se acopló a eso, sobre todo lo que contaba yo, los sectores más conservadores, y entran en el loop de mostrar tu propia emoción reflejada en un candidato. Vos que estás enojado, vos que estás frustrado, vos que querés prender fuego todo, vamos a prender fuego, vamos a recortar, vamos a terminar con la casta, vamos a terminar con los privilegiados. Sí, quiero, dame, dame, dame. Y eso conlleva el problema de la personalización líquida del contenido político, que es, este tipo no me representa. ¿Por qué? Y porque es lo mismo que para los vínculos que yo elijo. No sé, no habla de lo que a mí me gusta que hable. No expresa las mismas emociones que yo siento. No, yo vuelvo al ejemplo de Tomás del Spot de Fuerza Patria. Si yo tengo 25 años, ¿qué me importa que Tayana esté con Kirchner? No lo viví. ¿Dónde está el valor emocional en eso? Entonces, puede ser segmentado para gente más 50 en Facebook. Joya. Para todo lo demás, te lo saco, escroleo. ¿Y eso qué pasa? La plataforma te penaliza. Entonces, muy probablemente muchos de los que estemos acá, que nos gusta la política, no veamos ningún contenido político en redes sociales. Veamos más contenido de la Libertad Avanza que de otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque la plataforma premia los contenidos que generan más atracción. ¿Por qué? Porque hacen que la gente se quede enganchada en redes sociales. Si yo veo a un señor que no conozco abrazado a otro señor que no conozco, paso el contenido. No lo miro, no me interpela, se va. Y la plataforma, si detecta que yo estoy sacando mucho ese contenido, no me lo va a mostrar más. Por eso es importante este mapeo de las emociones, entender el contexto, las funciones emocionales para diseñar los contenidos. El problema es que nosotros, creemos desde una perspectiva ética, no podemos contribuir a generar esta personalización líquida que termina en Ricky Ford siendo presidente generado por inteligencia artificial, porque en un punto, como electorado, nos cansemos de todos los políticos. Porque ya elegimos al que iba a romper todo, va a romper todo, y después, ¿qué sigue de romper todo? Y bueno, creemos un algoritmo. Ya fue. Que gobierna un algoritmo. No estamos lejos en términos de factibilidad de hacerlo. Es un problema de agencia de, de los electorados. Es decir, nosotros vamos a ceder nuestra soberanía a una inteligencia artificial para que nos gobierne. Ya la estamos cediendo en términos individuales, se lo quiero decir, porque estas son las conclusiones pesimistas. Ya estamos cediendo nuestros espacios de autonomía personal a las inteligencias artificiales y a los algoritmos. Cuando nosotros vemos contenidos en las redes sociales, es datos que nosotros le dimos. Nos estamos viendo a nosotros mismos. No estamos viendo a otras personas. Estamos viendo a otros que piensan igual que nosotros. Estamos conversando con nosotros mismos en una cajita cerrada todo el tiempo que cada vez es más chiquita. ¿Por qué? Porque cuanto más chiquita, cuanto más personalizada, el algoritmo sabe que yo necesito calzoncillos a fin de mes y me va a vender los calzoncillos que yo necesito. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Pero nosotros, desde una perspectiva ética, tendríamos que pensar que no podemos contribuir a la ficción y el consumo como elementos de la narrativa política. Debiéramos pensar algunas otras cosas. Y acá tengo propuestas optimistas, porque no los quiero dejar con mal sabor de boca, así que tengo algunas ideas para que sigamos pensando cada uno de nuestros lugares. Frente a todas estas tensiones del consumo digital, del clima de época, de la liquidez de los temas, de los conflictos generacionales, de la irrupción de la inteligencia artificial, de cómo las emociones son las que afectan nuestra toma de decisiones, nosotros podríamos pensar la posibilidad de recuperar al menos tres dimensiones de la política. Comunidad,
tiempo y felicidad. Parecen tontas, pero son importantes porque la comunidad es pasar de una audiencia fragmentada a construcciones colectivas, que no son las construcciones colectivas de hace 50 años. Tomás empezaba diciendo, hablando un poco de los gremios, ¿no? De la ley de contrato de trabajo. Bueno, tenemos que sofisticar un poco cuáles van a ser esas representaciones de lo colectivo, porque a veces pueden estar las respuestas en el pasado y a veces tenemos que crear nuevas respuestas, nuevos sentidos de lo colectivo. Bueno, a lo mejor están acá, a lo mejor son los consorcios de los edificios, no lo sé, a lo mejor son los vecinos de una cuadra, a lo mejor es una feria, a lo mejor es el deporte. El deporte hoy funciona mucho como sentido de comunidad, por más de que no nos gusten algunos. Pero los runners son un sentido de comunidad, los que andan en bici tienen un sentido de comunidad, los que van al pádel tienen una comunidad. Nos pueden gustar más o menos, nos podremos burlar de ellos, pero construyen una comunidad, donde es más importante ese espacio que sus consumos fragmentados. Hay un lugar de encuentro una vez a la semana, 2 veces a la semana, donde gente de distintas procedencias comparte algo en común. Y eso es cada vez menos frecuente en nuestras sociedades. Entonces, a lo mejor habría que pensar representaciones de comunidad que no tengan que ver con lo ideológico, sino que tengan que ver con los puntos de encuentro, porque estamos tan aislados que necesitamos encontrar esos puntos de encuentro. Ese territorio del que hablaba Tomás tiene que ser reinterpretado porque la gente quiere que ese territorio tenga algún valor, que puede ser un servicio o puede ser un valor. Entonces, si el territorio para encontrarse es una plaza, que la plaza esté linda, que la plaza esté bien. Si en mi ciudad hay muchos runners, que haya un circuito para correr, que haya asistencia, que haya buena iluminación. Eso es construir una política pública, por ejemplo. Eso es representar una comunidad. El segundo elemento es tiempo, porque tiempo es calidad de vida. Nos pasamos 6, 7 horas, 8 horas con el teléfono celular. Perdemos tiempo en las ciudades más grandes yendo y viniendo en transporte o en auto, yendo a buscar a los chicos a la escuela, a las actividades. El tiempo es un factor determinante en nuestras sociedades contemporáneas. No es un lujo ni es un privilegio. La gente que vive en los conurbanos de las ciudades grandes puede tardar 1 hora y media, 2 horas para ir a su trabajo y otras para volver. El tiempo es calidad de vida y la política no habla de las cosas que le importan a la gente, como por ejemplo el tiempo. ¿Dónde hay una propuesta política que hable cómo optimizar el tiempo? Voy a dar un ejemplo. En París, hace 5 años, o menos, fue antes de la pandemia, la propuesta de la alcaldesa de París fue conectar que París, de cualquier punto de donde estuvieses, no tardase más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo es importante. Porque el tiempo hace que estemos más cerca de la gente que queremos. Y no en el bondi, no en el tránsito, no en el súper. Yo con tiempo puedo también generar comunidad. Porque es el tiempo que te ahorro para que vos puedas hacer cosas que te gusten, que sean beneficiosas para vos y para tu familia. El tiempo es otra cosa que nosotros tenemos que empezar a construir. Y el último elemento es la felicidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos dan frustración. Esa dopamina genera frustración. Esa imposibilidad de comprar todo lo que nos ofrece genera frustración. La liquidez de los temas y la falta de representación nos generan frustración. Entonces nosotros deberíamos pensar en propuestas políticas, en contenidos que tengan a la felicidad como un eje central de esa narrativa. Porque la política tiene que estar pensada como realización y bienestar, no como la gestión del presente en tiempo pasado. Acá hay una crítica velada a ciertos discursos de la política de la actualidad. La felicidad no puede estar en el pasado, porque eso quiere decir que no existe. Nadie puede interpelarme a mí en términos políticos por algo que ya pasó, porque eso no me hace feliz. Eso en tal caso me da añoranza, me da extranitis, me da saudades, dirían los brasileros.
Entonces, esa emoción no es movilizante para el bienestar, no es movilizante para la realización. Yo no me realizo en el pasado, me realizo en el futuro. Entonces, vuelvo, para ser optimistas, porque hay muchas cosas lindas para pensar, comunidad, tiempo y felicidad. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Mati. Súper claro e interesante todo este análisis también. Tommy también ahí aplaudiendo, así que muchísimas gracias a los dos por su análisis de esta situación actual próxima a las elecciones. Damos por finalizado este seminario porque, bueno, hoy se nos extendió un poquito el tiempo. Pero todas aquellas preguntas que tengan se las pueden hacer a Matías en el curso de campañas digitales Nuevos Territorios. Así que están invitados a participar. Tienen becas desde el 100% estos cursos. Así que ahí en el chat nuestros compañeros les están dejando el formulario de inscripción. Empieza el miércoles, dura solo 2 semanas, así que es un curso intensivo sobre justamente todo lo que estuvimos hablando hoy. Así que si tienen dudas o quieren ampliar conocimientos y demás, es el momento ideal. Vayan al formulario y los esperamos en el curso. La semana que viene arranca el curso de redes sociales, así que también están invitados a participar. El curso de redes sociales también tiene becas del 100%, así que no hay excusa, chicos. Los esperamos también en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y ahí tener toda la información sobre los nuevos cursos, sobre la nueva información de Keyton Academy y nada, ahí van a encontrar de todo un poco. Así que muchísimas gracias por estar presentes hoy, muchísimas gracias Tomás Martínez Horfer por estar en este seminario y muchísimas gracias Matías Blasco por tus palabras también. Gracias a Muchas todos los gracias a todos. Nos presentes. esperamos el miércoles. Anótense. Gracias. Los Gracias. esperamos a todos, Gracias. chicos.